En A24 seguimos haciendo equipo de noticias. Está Eduardo Beliboni del Polo Obrero y está Alejandro Gramajo de la UTEP, secretario general de la UTEP. Recién les preguntaba fuera de aire, ¿hace cuánto que vienen marchando juntos? Porque están en las calles compartiendo la discusión por los planes sociales, por los potenciar trabajo, por la comida de los comedores, pero tienen miradas del mundo distintas, si ustedes quieren, salvo que se ve afectado algo de tal manera que caminan y comparten la calle. Desde, se los decía en la apertura, desde la política de Victoria Tolosa Paz, en aquel momento por los planes potenciar trabajo y también por el tema comedores que evidentemente se agudizó. Eduardo, Alejandro, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar acá. A vos. ¿Qué valoración hacen de la jornada de hoy en Olivos, Alejandro? Bueno, la verdad que una jornada positiva porque el objetivo que nos planteamos fue hacer visible un problema que lo venimos planteando hace tiempo, con muchísimas jornadas de lucha, que tiene que ver principalmente con el problema alimentario, porque hoy estamos atravesando una situación de crisis humanitaria, porque efectivamente hay millones de familias que no pueden comer una vez al día, y que se agrava esa situación porque también el gobierno tomó la decisión de congelar el salario social complementario, tomó la decisión de sacarle el doble salario a más de 226.000 compañeras y compañeros, compañeras principalmente que fueron reconocidas en su momento después de la pandemia con una ley que se sancionó en el Congreso de la Nación, que fue la ley Ramona, que fue una ley en homenaje a una de las compañeras que murió batallando contra el COVID, haciendo su comedor, construyendo postas sanitarias, y este gobierno ha tomado la decisión de quitar ese doble salario, llevando a una situación muy crítica a millones de familias, y por eso, junto con los compañeros de la Unidad Piquetera y muchísimas organizaciones populares, comunitarias, sociales de toda la Argentina, venimos haciendo diferentes jornadas de lucha y que hoy tuvo una movilización extraordinaria en cada uno de los puntos, más de 500 puntos a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, que tuvo un epicentro en la Quinta de Olivos, y ustedes vieron la movilización extraordinaria. La respuesta del gobierno fue, se acercaron algunos negociadores a proponernos que nos iba a recibir el intendente de la Quinta de Olivos, que es una persona que no puede ser una buena persona, pero no resuelve absolutamente. el que supuestamente es funcionario de Petovelo. El que supuestamente se encarga de cuidar los perros del presidente. Bueno, creo que hay Perdóname, Alejandro, quiero entender esto bien. En el momento de la movilización, insistimos, 500 cortes a lo largo de todo el país, epicentro allí en Vicente López. En el momento de la concentración se acercó alguien a decirle que los iba a recibir el intendente de la Quinta de Olivos. Que nos proponían una reunión con el intendente de la Quinta de Olivos, que insisto, puede ser una buena persona, yo no lo conozco, no voy a hacer una valoración personal, pero no tiene ningún tipo de capacidad de resolver absolutamente nada. Yo creo que el gobierno está subestimando la realidad. Es cierto, festeja los números de la macro, festejan las encuestas que no sé quién pagará, encuestas que permanentemente está tuiteando el presidente, pero el termómetro de la realidad, la encuesta de la realidad, que incluso nos sorprendió algo hoy en Olivos, que es una zona que seguramente el presidente ha sacado muchos votos. Claro, que acompañó. Hoy nos pasaba que no solo los automovilistas que no podían pasar, sino los colectiveros y mucha gente que se acercaba a los balcones con banderas de Argentina, a aplaudirnos, a darnos aliento, porque bueno, se veía que íbamos de una situación conflictiva porque estaba la policía preparándose para recibir la movilización. Bueno, creo que hay una subestimación de la realidad, nuestro termómetro de la realidad cuando vamos al barrio, cuando hablamos con un compañero que participa en una asamblea en una fábrica, que no solamente discute su problema salarial, sino que también se discute los problemas concretos que van apareciendo en cada una de las familias, porque este modelo económico ha atacado sistemáticamente el bolsillo de todos los trabajadores, porque tenés un aumento en la luz, tenés un aumento en el gas, tenés un aumento de los alimentos, tenés el congelamiento de los salarios, vas a tomarte un colectivo, un tren, un subte y sale una fortuna. Bueno, hay un deterioro económico que inevitablemente va a llevar a una situación de conflictividad y que se ve en estos 5 meses se vieron la cantidad de jornadas de lucha, de movilización. A ver, Eduardo, ¿coincidís que el gobierno está subestimando lo que está pasando en la calle? Mejor, que no tiene un fiel registro de lo que está pasando en el territorio. Pues, yo más me inclino por la palabra subestimación, no registro, porque registro es imposible no tenerlo. A no ser que vivas en Marte, porque tenés una enorme movilización educativa, tenés un enorme día del 1 de mayo con enorme cantidad de trabajadores en la calle, tenés las movilizaciones nuestras. Bueno, vos podés ignorar la realidad, pero la realidad está ahí.
es subestimación, lo que, como bien dice Alejandro. O sea, ve lo que pasa, sabe que hay, pero supuesto. cree que no le afecta, que no le impacta. No sé si cree que no le impacta. Es un gobierno muy particular, es un gobierno que es capaz de llegar, una cosa que se va a discutir en el Senado, de sacarle la obra social a una persona que tiene un plan social. El monotributo social. ¿Qué significa eso para una familia, para una persona? Claro. Bueno, es la obra social y el aporte jubilatorio. Es central. ¿Cuánto es del gasto eso? ¿Quién recibe el monotributo social? Las personas que tienen un plan social. Y tienen una obra social a través de eso. El Senado va a eliminar el monotributo social. Lo va a tener que pagar la persona que no puede comer. 600.000 casos. Es muy criminal. ¿Cuánto, Hernán, perdón? 600.000 casos. 620.000, claro, para ser precisos. Es criminal, es una política de alguien que es perversa. Es decir, ¿a quién está afectando esto? Cuando vos tenés que pensar a quién afecta esto. Si alguien debe pensar cuando lo pone hay que sacar el monotributo, alguien debe pensar a quién afecta. ¿A quién afecta? A una persona que cobra un plan social afecta. ¿Cuánto es el monto de eso? Lo debe tener en presupuesto nacional. 0,0001. No sé qué, nada. Es poco significativo, me parece que tiene que ver con otra medida que también está en la ley, que es la eliminación de las moratorias, porque lo que te impide es son complementarias. Vos, como monotributista social, te consideren los aportes, no pagues, digamos, el compensatorio, pero acumulás años, con lo cual el día de mañana te podrías jubilar. Y me parece que eso para el gobierno es un problema. Lógico, es un problema que haya más jubilados, pero es una persona que está trabajando y hace aportes. Claro. Trabajaba y hacía aportes. En eso consistía el programa. ¿Por qué le sacás el monotributo? El monotributo social. Alguien que tiene una obra social con eso y aporta para su jubilación. Inclusive va en contra de la moratoria. Claro, lo tiene que aportar el Estado, por eso. Pero es insignificante. Entonces ahí tenés algún grado de crueldad de alguien que no le importa. No me importa si la gente sufre. Ya lo hemos visto en otros casos. Cierres de institutos de atención a personas con enfermedades terminales, cosas que vos decís incomprensibles. ¿Por qué hacen esto? Pero a ver, Eduardo, voy a algo algo que hay un nivel de crueldad, pero déjame terminar el concepto. ¿Por qué hay un nivel de crueldad? Porque hay una idea, hay un concepto. Ojo que este señor y sus amigos tienen una idea. Quieren destruir la organización popular. Quieren, y ellos lo dicen, quieren volver al 1900. ¿Qué pasaba en el 1900? No había sindicatos, estaban empezando a construirse los sindicatos. No había derechos sociales. Es el mundo ideal para los capitalistas. Para este hombre que reúne a los capitalistas más importantes de la Argentina, los alaba por evadir impuestos. Bueno, el mundo ideal para un empresario, para un gran empresario, es que no haya derechos laborales, que no existan los sindicatos y que cuando el trabajador esté despedido en el barrio no se puede organizar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en los barrios? Organizar a los trabajadores que están desocupados. Porque ¿qué organizamos nosotros? Trabajadores. Hoy un periodista me decía, o pseudo periodista, no le puedo decir porque mejor no digo el nombre, y ustedes no son trabajadores. ¿Cómo que no son trabajadores? ¿De dónde venimos? ¿Que somos ladrones? Somos trabajadores desocupados, que en algunos casos hemos constituido alguna cooperativa, hemos logrado construir nuestro propio trabajo, tenemos una capacidad enorme de inventiva para desarrollar actividades que no se le habían ocurrido a nadie, pero siempre somos trabajadores. Entonces hay una idea perversa del gobierno y muy profunda, que es destruir las organizaciones populares. Ese es el concepto que me parece más importante de fondo. Quieren destruir los sindicatos, quieren destruir las organizaciones populares, que mirá, hay un problema gravísimo, que siempre lo hablamos con Alejandro cuando tuvimos las reuniones. Lo que está ocurriendo en los barrios es que al desaparecer lo que era la organización de los pibes, de la familia que traía al nene al comedor, pero además hacía apoyo escolar, de la construcción de viviendas que se hacían con muchas cooperativas, es decir, de la comunidad que en el barrio... comunidad. ¿Cómo? Claro. Todo eso desaparece cuando destruyen el programa Potencial Trabajo. Yo no soy un alabador del programa Potencial Trabajo, tengo muchas críticas, pero de eso lo destruyeron. Es decir, desapareció. ¿Y quién avanza en el barrio entonces? Porque el Estado no puso ahí un club social, para concentrar ahí el trabajo social. ¿Quién avanza en el barrio? ¿Hace falta que te lo diga? No, los narcos. Los narcos. Y lo hablamos siempre con Alejandro. Hernán, sé que tenés pregunta, perdóname, pero no quiero perder esto, porque el gobierno lo hace con cierto apoyo de un sector de la sociedad que cree que efectivamente hay gente que prefiere un plan a ir a laburar, o que eventualmente ustedes son dirigentes que reciben algún rédito, que se los llevan para la organización y que viven de la administración de los planes. Hay un sector de la sociedad que efectivamente cree eso y probablemente legitima
y hasta certifica que es una acción correcta pelear contra las organizaciones populares. Esto lo reprimir, inclusive. Lo ven, reprimir también. ¿Ven que se mantiene eso? ¿Ven que con el deterioro y con que quizá un sector de la clase media empieza a sufrir también el ajuste, esa legitimidad empieza a caer o no? ¿O tienen que pelear contra eso también? A ver, me parece que hubo durante mucho tiempo una campaña de estigmatización, que este gobierno en realidad se monta sobre una campaña de estigmatización, que no es nueva, que empezó por diferentes sectores de la política, de los medios de comunicación, pero creo que en concreto el gobierno lo que tenía era una decisión de avanzar en un proceso de ajuste en la política de barrios populares, en la política de unidades productivas del potenciar trabajo, en el potenciar trabajo, en los comedores comunitarios, y lo que hizo fue construir un relato a partir de una decisión que tomó y después empezó a decir que los compañeros y compañeras son todos vagos, que son todos delincuentes, que no trabajan, que van a patadas a las movilizaciones. No, señores, en los lugares más democráticos, en donde más se discute de política, de discusión, de la realidad del barrio, de la realidad del país, es en las organizaciones populares. Nosotros nos pasamos haciendo asambleas en cada barrio, incluso para tomar decisiones. ¿Por qué nosotros vamos acelerando el plan de lucha? Porque también hay una demanda de los compañeros y compañeras en cada asamblea, en cada barrio, en cada unidad productiva, en cada comedor, de que la situación es crítica. Miren, ¿qué les cuentan? Déjame contarte una cosita, porque para graficar la gravedad del problema que tenemos hoy en la Argentina. Hoy en los comedores comunitarios, por ejemplo, en el comedor que tenemos en Constitución, que van más de 3.500 personas, que está a cargo del compañero Sánchez, que es el cartonero del Papa, seguramente lo conocen, hoy la situación es que van pibes que se cagan a cuchillazos, porque no alcanza la comida, y el gobierno dice que resuelve los problemas dándole algunos convenios a algunos sectores, que bienvenido sea, que aumenta la tarjeta alimentar, que bienvenido sea, pero la realidad es que... ¿Se pelean a cuchillazos sí, para poder...? porque la gente no come. Miren, a nosotros nos pasa que van el viernes a comer al comedor, el comedor funciona lunes, miércoles y viernes, y vuelven a repetir, aparecen los mismos compañeros el día lunes y nos dicen, che, necesito repetir porque comí el viernes. Fue la última vez que metí algo en la panza. Y nos pasa que nuevamente vemos los barrios más humildes, que la gente está revolviendo la basura. Y pueden ir a cualquier barrio popular de los más humildes y que lo van a ver. No es una cuestión de relato ni una mentira, es una cuestión objetiva. Entonces, creo que hay una gravedad importante en términos de situación social, que sumado a lo que dice Chiquito, que es así, que hoy el narcocrimen es mucho más organizado, mucho más estable, mucho más extendido. Nosotros hemos cerrado muchísimos lugares en donde se hacía falopa o vendían falopa y lo hemos transformado en centro comunitario, porque ahí donde no hay nada aparece un militante popular que organiza la salud, organiza el trabajo, organiza el alimento, organiza los problemas que tienen los compañeros en términos de educación. Bueno, todo eso cuando vos lo destruís, lo único que permitís es que avance el narcotráfico. ¿Hernán? Acá el día domingo en GPS, Raúl Timerman, que me merece mucho respeto, mostraba algunas placas de una aceptación popular que tiene Milei arriba del 50%. La verdad que cuando uno ve y comenta estas cuestiones, tal vez le puede sorprender. Ahora, ¿cómo se entiende que con semejante ajuste y con lo que ustedes están viviendo y que imagino que les debe decir la gente en cualquier barrio, se compatibiliza con el 50% de la gente diciendo esto está bien? Mira, yo no soy sociólogo. Eso es una pregunta para un sociólogo, para un psicólogo, te diría en algunos casos. Pero nosotros hemos visto muchos compañeros que en los barrios votaron a Milei. Y hemos tenido debate, como bien decía Alejandro, porque yo coincido con todo lo que dijo, pero hago hincapié en el tema de la democracia que hay en los barrios. Es decir, antes existían los punteros en los barrios, que dependía del intendente, y ese era el que decía lo que se hacía y lo que no se hacía. Hoy hay organizaciones populares, que discutimos en asamblea, unos con una opinión, otros con otra, no tiene ninguna importancia eso. Es como una fábrica donde si hay democracia, la gente discute y debate. Y ahí hemos tenido casos de gente que votaba a Milei, claramente. ¿Y qué dicen hoy? Y hoy están empezando a rever. Yo ya vi varios arrepentidos, pobres, y yo no creo que en esas encuestas. Yo soy como Chiche Heldu, que dijo el otro día, no creo en ninguna de esas encuestas, yo veo el termómetro de la calle y a mí no me da eso. Y lo que yo he visto, que hay muchas razones por las cuales se votó a Milei. Está claro, ustedes también lo saben, digamos, por bronca con el gobierno anterior, porque muchos inclusive cuando le hablamos del Estado, ya está el Estado acá. A mí no, el Estado no me sirve para nada. Hay un 50% de la población o más, el 60%,
que trabaja sin derecho, que no está registrada, que entonces está a merced de la patronal y entonces no tiene ningún derecho. Entonces no dice, cuando le hablamos, defendamos los convenios, te miran como diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es un convenio? Porque no lo tienen. Claro. Ahí tenemos una responsabilidad también, los que estamos del lado de la clase obrera, y no supimos defender la idea de que el trabajo negro hay que combatirlo violentamente. Es decir, desde los gobiernos, los que son gobierno, y nosotros desde el movimiento popular, no puede haber trabajo no registrado, porque es para el trabajador que tiene convenio, bueno, es una desventaja enorme. Hoy va a llevar mucho tiempo revertir eso, Eduardo. Puede ser, no sé. Y mientras mirá, tenés que hacer cosas, ¿no? bueno, por supuesto, pero primero tenés que tomar esa determinación. Es decir, vos tenés que cambiar una realidad de un 60% de trabajo no registrado. Bueno, hay que luchar contra eso y los sindicatos deberían tener eso como objetivo. No lo tienen. La mayoría de las fábricas en este país no tiene delegados. La mayoría de las fábricas de este país, no las grandes, te estoy hablando de las pequeñas fábricas. Y ahora directamente quieren hacer desaparecer con la ley en el Senado el derecho, si te trabajas en un lugar que tiene 6 o 5 o menos personas, ya no sos un trabajador. Vendrías a ser, ¿cómo se llama? Sí, hay un régimen Sí, nuevo. pero el término- Colaborador. Es verdad. Es decir, Colaborador. desaparece el derecho, la relación de dependencia. Y es muy fácil, si vos Bueno, pero tenés el gobierno hace todo 30 eso, empleados, lo dividís. Pero Eduardo, el gobierno hace todo eso en nombre de tratar de incentivar la formalización laboral. ¿Eso es una afirmación tuya? O... No, digo que el gobierno... Yo te cuento lo que dice el gobierno. El gobierno hace todo eso, casi sería una afirmación. No, el gobierno hace todo eso porque es muy claro en el sentido o en el planteo que hace y que le hizo a los empresarios. Hay que hacer tabla rasa de los derechos laborales. El salario tiene que ser lo más bajo posible. En una cosa que va a salir mal. Claramente, lo dijo ¿Qué quiere recién. decir que va a salir mal? Quiere decir que va a salir mal, que el país se va a destruir con esto, que va a ser mucho más colonizado, que se va a abrir al saqueo de los recursos que todavía tenemos, como ha venido ocurriendo lamentablemente en los últimos años, y entonces tenemos un problema, que va a ser que tenés salarios bajísimos, que cae el poder de compra y que el país así Y no va a salir esta adelante. discusión se da en los barrios, se da en las asambleas, Por supuesto. ¿y qué les dicen aquellos que votaron a Milei cuando Bueno, ahora están en una crisis. En su momento decían, no, viene Milei y va a dolarizar, así que nosotros los 78 que son ahora van a ser 78 dólares. Entonces vamos... Bueno, nada, eso ocurrió, entonces ya no, era mentira. Era mentira, era el concepto, ahora la crisis y el ajuste lo va a pagar la casta. Y lo están pagando los compañeros que hoy tenían que haber cobrado y no cobraron el plan Beliboni, social. yo vi hoy, yo vivo en Vicente López, así que escuchaba los gritos de la Lo avenida. molestamos un poco. ¿Eh? Lo molestamos un poco. ¿Por qué no me molestó? Digo, por la ruta que No, se porque yo cortamos. vengo de formación gremial, Beliboni. Bien, así que vamos. quédese tranquilo. Vamos, todavía. No, Como el y colectivero le digo- que le fueron a poner el micrófono. No, pero escuché de 4 cuadras un grito de la avenida Maipú que decía, andá a comer polenta. Y digo, ¿qué pasa acá? Andá a comer polenta. Y digo, ¿de qué viene? Prendo la tele y veo que era la pérdida de algún vecino con... Bueno, mi pregunta Bueno, pero tiene que ver tuvimos con vecinos, esto. como dice Alejandro, que sacaban la banderita. Muchísimo. Tuvimos de No, todo. por eso, déjeme bueno, hablar un poco, ¿Cómo hombre, no? qué Ya es difícil, ¿qué es este larguero, programa? Cerolini, Bueno, si encima lo Cerolini interrumpe, es por favor. el tema es así, Título. Silvia Sarabia, la escuché hablar, Sí, como claro. yo soy de los que ve el vaso medio vacío de Milei, no el medio lleno, que Bien. yo creo, me asombró lo que dijo la muchacha esta, y me dijo como que había un Compañera. cambio en estos 5 meses. Hoy en la marcha sobre Avenida Maipú, que mire que ahí Milei ganó mucho mejor que la capital, Claro, lógico. en nuestro barrio. Bueno, entonces, me decía que había un cambio de relación de la gente con Sí. ella. Totalmente. Y yo me puse a ver, porque yo el medio vaso vacío lo hago de esta manera. Yo subo, en la construcción yo creo que Milei debe haber sacado un porcentaje parecido a lo que ganó a nivel nacional. Totalmente. Y lo primero que hizo es ¡pac! De 100.000 movida puestos echó de 100 o trabajo. 200.000 tipos a la calle. Que eso, si lo multiplica por 4, da cientos de miles de personas. Después cerró los comedores, después le está por meter un impuesto a las ganancias a 1 millón de trabajadores. Después empieza que los comercios y los negocios y las empresas reciben tarifas que no van a poder seguir funcionando. Me parece que el club de amigos se le va a ir achicando rápidamente, porque está golpeando de a miles y miles de personas. ¿Eso usted cómo lo nota en el cambio? Porque los primeros días, cuando usted marchaba sobre la 9 de julio, le decían de todo. ¿Hoy usted nota un cambio en la gente? Sí. Y como decía también Alejandro, y lo vivimos los dos, con cierta sorpresa, no lo voy a negar,
sectores de esa zona y automovilistas y este colectivero que nos sorprendió mucho, que lo fueron a buscar con toda la maledicencia de un cronista, no lo vamos a mandar al frente, dice, y el que estaba en el canal también decía, esto es una barbaridad, le cortan. Entonces, ¿cómo lo molesta a usted el corte? El colectivero con una conciencia de clase extraordinaria dijo, a mí no me molesta nada de todo esto, está muy bien, hay que luchar, esto es un desastre. No ocurría eso. Eso es un cambio. También porque cuando pasamos por una obra en construcción, los obreros levantaban la mano, aplaudían, porque empieza a haber una conciencia. Tenemos 5 meses recién de este gobierno, pero empieza a haber una conciencia acerca de que este gobierno hay que pelearle fuerte porque no negocia absolutamente nada. Digamos, no se sienta a discutir los problemas. Por ejemplo, vamos a nuestro caso, Petovelo. Nunca nos recibió para discutir los problemas. Dice cualquier cosa, cualquier batata, porque dice cualquier batata, dice, acá no se rendía la comida. Falso. Falso, le podemos mostrar todos los remitos, íbamos a hacer una conferencia de prensa con todos los remitos que íbamos a llevar una tonelada de remitos que les rendimos al Estado. Es falso. Ahora, nunca nos recibe. Es un gobierno que miente, que tiene un relato, que se encierra y que no discute con nadie. Bueno, entonces empieza a chocar con sectores. Lo mismo que dice de nosotros, auditoría decía de la universidad pública. Y un día salieron 1 millón de personas sí, en la lo tenía calle. anotado la UBA también, claro, otro grupo. Tenemos Melody. 1 millón de personas en la calle. Melody tiene pregunta. Trajiste la marcha de la UBA y a partir de eso vimos que Cristina reaparece constantemente mucho más que antes. ¿Tiene que ver con el contexto? ¿Qué lectura hacen No, pelear con ustedes? Gramajo. Porque antes viste que hacía algún Venía bien. TikTokcito. Con Gramajo y con algunos de acá también, no me van a hablar. Acá es donde se demuestra que caminaron, que anduvieron senderos distintos, pero le da más valor incluso Por a supuesto. lo que están haciendo. No, los- mira, nosotros, yo considero el trabajo que estamos haciendo, y siempre lo consideré, aunque estuviéramos en un momento los compañeros integraron el gobierno, para mí es como una fábrica. Yo en una fábrica discuto contra el patrón, no contra el compañero que tengo al lado que piensa diferente. Puede pensar diferente, pero el compañero que viene de extracción sindical lo debe entender mejor. Para mí el que está al lado es un compañero de trabajo, no sé lo que piensa, puede pensar lo que quiera, pero nos une una relación que tiene que ver con que tenemos los mismos problemas y el mismo, digamos, no vamos a decir enemigo, sino el mismo patrón. El mismo Por lo conflicto tanto, de el interés. mismo interés común para defendernos, y eso es lo que le da fuerza a los trabajadores. Mirá, no puedo calificar la aparición de Cristina, digamos, por supuesto, durante 5 meses, durante 4 meses no había aparecido. Y nosotros ya estábamos en la calle hace rato. Está muy bien que aparezca, está muy bien que diga lo que diga, pero a mí lo que no me gustó, por ejemplo, es que ella unos días antes hizo un acto en Quilmes y no llamó a ir a la puerta del Congreso, donde estuvimos con Gramajo. Tendría que haber llamado ese día. Para la discusión en diputados. Lógico, con toda la gente que estaba ahí tenía que haberle dicho, pasado mañana, porque eran 2 días antes, tenemos que ir toda la puerta del Congreso, porque esta ley no puede salir. Porque en serio, la oposición se va a dar en la calle. Se va a dar en la calle en este país, como pasó con la movilización educativa, que hasta transformó el discurso de Milei. Empezó a hablar de que le vamos a dar plata, empezó una negociación. Pues sí, en la calle la presión sobre lo que Totalmente. pasa adentro. Totalmente. No es lo pasa mismo en el que haya Parlamento nuevas- y lo que pasa con el gobierno. Hoy la disputa está en la calle. Entonces, todo aquel que diga yo estoy en contra de Milei, tiene que estar en la calle. Ahí voy, Hernán, ¿vos qué decís, Alejandro? No, ¿qué es eso? Hoy creo que no hay... Y de la reaparición de Cristina, digo, ¿no? No, pero al margen, a mí me parece bien que aparezcan todos los compañeros y compañeras porque creo que hoy está claro que este gobierno no deja dudas de lo que vino a hacer. Vino a empobrecer, a destruir el salario de los trabajadores, destruir a los jubilados, a empobrecer al 80% del pueblo argentino y vino a construir instrumentos jurídicos legales como es el DNU y la ley base para avanzar en un proceso de saqueo sistemático de los recursos estratégicos de nuestra nación y por lo tanto no tiene que haber contradicciones entre los diferentes actores del campo nacional y popular, de la izquierda, de los sindicatos y de todos los que tenemos que ponernos al frente para defender a nuestro país porque, insisto, hoy no hay contradicciones. Vino a empobrecer al pueblo y vino a saquear los recursos de nuestro país. Entonces yo me tengo que poner espalda con todos los compañeros independientemente de la discusión que tengamos que dar después en términos de salida política, porque seguramente vamos a tener... Si yo La me pongo a discusión de ustedes es de salida política, de construcción política. Si yo me pongo a discutir eso, seguramente tengamos No discutimos diferencias. hoy de política. Creo Nos que ponemos de acuerdo para luchar por en las cosas reivindicaciones. concretas y en las cosas que son urgentes y que son centrales, Lógico. porque se avanza.
este modelo, se estabiliza este modelo con un 75% de pobreza, un 85% de pobreza y se avanza en las reformas estructurales que quiere hacer el gobierno de Milei, estamos hablando de que nos vamos a despertar en otra Argentina, quizás con niveles de retroceso que va a ser muy difícil de revertir. Entonces yo con todos los compañeros, con los compañeros de la CGT, con los compañeros de la izquierda, con los compañeros del peronismo, con los radicales, porque tenemos que construir mayoría social en la calle y tenemos que construir mayoría parlamentaria para impedir que avance en este caso la ley base que se va a votar en senadores y por lo tanto tenemos que tener una estrategia para persuadir, convencer a todos los senadores y también tenemos que construir una gran movilización popular porque el elemento central de freno a este gobierno, incluso algunos compañeros que tienen duda, que tienen que votar, es la movilización popular. Es el camino que nosotros creemos que es el que hay que recorrer. Sí, una última, muy cortita, 2 cuestiones. ¿Cómo ven el escenario de conflictividad social en los próximos 3 meses? Me debatía internamente decirles la próxima semana, 3 meses, ¿qué? Pero supongamos en los próximos 3 meses y cuál es el plan de lucha, el plan de acción que hay, me parece que 3 meses para eso muy largo, que tienen en mente. No, yo creo que el nivel de conflicto va creciendo de una manera exponencial, porque, insisto, cuando vos no le das salida a ninguno de los conflictos sociales ni sectoriales, porque este gobierno tiene la lógica de no sentarse a dialogar ni con los sindicatos, ni con los gobernadores se está negociando. Sí, más o menos, tampoco, porque hemos visto cosas que han pasado con la primera ley ómnibus que fue un papelón. No es lo que está pasando ahora. Más o menos. Más o menos. ¿Es información o es intuición? No, nosotros hablamos con todo el mundo. Sí. Yo no quiero comprometer a nadie, pero nosotros hablamos con todo el mundo porque también hay preocupaciones, porque este es un gobierno raro, que no es normal muchas de las cosas que hacen y hay muchos gobernadores que se preocupan. ¿Vos decís que el gobierno cree que tiene voto de gobernadores que en realidad no tiene? Yo creo que se puede llegar a llevar una sorpresa porque hay preocupación de lo que puede pasar para adelante y incluso si hay movilización popular como la que se viene expresando en estos 5 meses, todos se preguntan qué es lo que hay que hacer. Bueno, a mí me parece que el nivel de conflicto va a ir en ascenso porque, insisto, este gobierno no dialoga con nadie, no resuelve el problema de los alimentos, no resuelve el problema de las cooperativas, no resuelve el problema del salario de los trabajadores formales. Yo participé de las 2 reuniones del Consejo del Salario y fui testigo de cómo el gobierno construyó estrategia para no discutir el aumento del salario de los trabajadores. Bueno, eso es un problema hoy en la Argentina y creo que eso lleva a que el nivel de conflicto vaya creciendo, que va a ser cada vez más duro, más violento, porque cuando vos no le das... ¿Ven riesgo de estallido? Yo veo problemas, sí, porque, insisto, cuando vos a la familia, una familia que no tiene para morfar, que no tiene para comprar medicamentos, que no tiene, no le alcanza la guita, antes tenía la cooperativa, antes tenía la unidad productiva, incluso aquella familia que no tenía un programa, no tenía un potencial, tenía el comedor, que podía ir a comer aunque sea una vez al día. Y cuando vos no le ves que tu pibe se está cagando de hambre, que tu viejito que lo tenés postrado en la cama, no tenés para los medicamentos, no tiene para morfar, ¿qué te pensás que va a hacer la gente? ¿Qué te pensás que va a hacer la gente? Y está dinamitando eso, está abriendo las puertas a un nivel de... Y lo ves, vos lo ves, ves noticiero, ves en el interior, el nivel de violencia horizontal que empieza a crecer, es preocupante. Es preocupante porque la situación es crítica. Nosotros no lo decimos porque estamos solamente en contra de este gobierno en términos ideológicos, sino porque nos preocupa la realidad de nuestra gente, que se muere de hambre. Eduardo, ¿van a movilizar el jueves? Déjame que le conteste también a los 3 meses de Lecha. El escenario en la Argentina se presenta con alternativas, con posibilidades de alternativas distintas. Si la ley es votada en el Senado, cosa que yo no descarto, de ninguna manera, porque yo no tengo la información que tiene Alejandro. ¿Vos crees que la ley se vota? No, yo creo que se puede votar, que es una posibilidad. Nosotros vamos a luchar en contra de que eso ocurra. Y ya hemos discutido, vamos a ir todos a la Plaza de Mayo, hay que convocar a todo el mundo. Para nosotros debería haber un paro y una movilización de la CGT, claramente. Y si triunfa la ley, entonces tenemos que ir a profundizar nuestro plan de lucha. Si la ley pasa. Si la ley no pasa, veremos, ese es otro escenario. Si la ley pasa, tenemos un escenario muy complicado. Porque entonces no solo están todas las leyes y toda la porquería, no solo legal, jurídica, la reforma laboral, sino que está también el blanqueo de capitales
que favorece a los narcos, entre otras cosas. Entonces tenemos un escenario terrible. ¿Qué pasa en ese escenario? En el otro, te diría que es más fácil. Si la ley es derrotada, no sé qué va a pasar con el gobierno de Milei. Veremos. ¿Pero qué significa profundizar el plan de lucha? Profundizar el plan de lucha significa no el nuestro, no el plan de lucha de la unidad piquetera. Significa que tenemos que ir a un proceso de paros escalonados hasta la huelga general, para derrotar lo que no pudimos hacer a través de los parlamentarios, que en muchos casos se venden por un plato de garbanzo, como ya ocurrió. ¿No nos acordamos de la ley Baneco? Nos acordamos de la ley Baneco, ¿no? Mostraba a Flamarique comprando senadores. Todo puede ocurrir en la Argentina. Vivimos en este escenario. Es decir, puede ocurrir que aunque el gobernador le diga vota esto, vote otra cosa. No importa lo que le diga el gobernador. Porque pasa de todo. Y nosotros particularmente no confiamos en el Senado y en el Parlamento en general como el vehículo de las aspiraciones populares. Entonces, ¿dónde están las posibilidades, las aspiraciones populares? Por supuesto en la concentración que va a haber el día que se vote. Presionando para que los que tienen dudas no tengan dudas que hay un pueblo atrás de esto. Diciendo no. Y si se vota, profundizando un plan de lucha, porque que se vote una ley y que la voten de la manera en la que la voten, no quiere decir que nosotros nos tengamos que rendir. Todo lo contrario, vamos a tener que profundizar ese plan de lucha, no nosotros los piqueteros. El movimiento obrero de conjunto, porque lo que está en riesgo, mirá, hay una parte de la legislación que es tremenda de la nueva legislación, que va a hacer desaparecer la posibilidad de que un delegado defienda a sus compañeros, porque se elimina la ley de reinstalación, el proceso de reinstalación de los delegados. Eso se conquistó, fue una conquista, porque entonces el patrón no tenía, bueno, te hecho porque sos delegado. Por discriminación. Totalmente. Lo explico muy rápido. Antes pasaba que si había un despido por discriminación ideológica, cuando ibas a pelearla te tenía que volver a tu puesto de trabajo. Ahora te pagan una indemnización un poco más grande y no te tienen que reinstalar. Con lo cual se destruye la organización obrera. Porque el secretario general está allá arriba, no está en la fábrica, no está el delegado. Entonces, lógicamente hay que luchar contra esta ley ahora para que no se vote, y si se vota tenemos que profundizar el plan de lucha. Eduardo, Alejandro, gracias por haber venido. Gracias a ustedes.